¡Dejadme entrar! ¡Que bien puedo en consejo de los hombres! ¡Que bien puede una mujer sino dar voto, dar voces! Me llevó ante vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejasteis como cobardes pastores. ¡Qué dagas no vi en mi pecho! ¡Qué desatinos enormes! ¡Qué palabras! ¡Qué amenazas! ¡Qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes! Estamos en la provincia española de Córdoba, en la región de Andalucía. En esta provincia encontramos un municipio llamado Fuenteovejuna. Allí, hace muchos años, muchos años, concretamente en el 1476, sus habitantes andaban más que hartos de sufrir los abusos del señor feudal de turno. Y eran tantos y tan graves estos abusos que un día explotaron y todos juntos en unión se encaminaron hacia el castillo de este dictadorzuelo, acabando con su vida. Cuando el pesquisidor de turno hizo las investigaciones oportunas, se enfrentó a una única respuesta por parte de todo el pueblo a la pregunta de quién linchó, quién mató, quién asesinó al señor del castillo. Fuenteovejuna lo hizo. Este hecho real hizo que Lope de Vega en 1619 se inspirara para escribir su obra teatral Fuenteovejuna. Lope de Vega Carpio vino a este mundo un 25 de noviembre del año del Señor de 1562 y lo hizo en la capital del Reino de España, en Madrid. Poeta, novelista y dramaturgo, es considerado como uno de los más destacables escritores del llamado Siglo de Oro español. No en vano, por la extensión de su obra, es uno de los más prolíficos de la literatura universal. Sus comedias y sonetos se cuentan por miles. Si a eso sumamos que Lope era un reconocido juerguista, lo que comúnmente llamamos un calavera, yo me pregunto de dónde sacaba tiempo para tanto ingenio. Y lo que es más interesante aún, ¿qué no hubiera compuesto de vivir en esta época y contar con un procesador de textos, pongamos por caso? Por algo, Cervantes lo llamó Fénix de los ingenios, monstruo de la naturaleza y otros epítetos, aunque la animadversión que se profesaban era cosa bien conocida. Pero Lope no solo se conformó con idear dramas, sino que renovó las fórmulas del teatro en España en una época en que éste se había convertido en un fenómeno de masas. Si a Lope lo arrejuntamos con Tirso de Molina y con Calderón de la Barca, obtendremos la trinidad sagrada del teatro barroco español. Fue amigo también de mi ínclito, egregio y nunca bien ponderado Francisco de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón. Y sí, la vida de Lope fue tan intensa como su obra. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Lope de Vega Carpio era hijo de una familia hidalga. Ya sabemos qué significa hidalgo, si no te remito al envite número 2 de esta sección dedicado a Cervantes y Don Quijote, dicho queda. Hidalgo, pero humildes, que ambos estados no son excluyentes. Era hijo de Félix de Vega Carpio, que era un bordador de profesión, y de Francisca Fernández Flórez, de profesión sus labores, como era de normal y común por aquellos años. Y que esta familia vivió unos años en la actual Vega de Villafufre, en Cantabria, antes de trasladarse a Madrid, donde nacerá nuestro protagonista. De este pueblo, de la actual Vega de Villafufre,
Recomiendo, por cierto, dicho sea de paso, el bar Raíces. Un buen condumio, buen ambiente y buen servicio. Aunque Lope tuvo 4 hermanos, cuidado, Francisco, Juliana, Luisa y Juan. También se sabe que vivió unos años de su infancia, con un tío suyo en Sevilla, don Miguel de Carpio, que tenía como profesión platicar con ciertas personas, herejes, sodomitas, adúlteros, adoradores de Satán y demás caterva, para sacarles sus tejemanejes y convencerles amablemente para que dejaran tan funestas prácticas y se pasaran a la piadosa, caritativa y amorosa fe católica, so pena de acabar chamuscados. Bueno, sea quizás ante tan enriquecedora vivencia y enclave que Lope engendró semilla de su avispado talento, porque hay que apuntillar que Lope fue un niño precoz. Ya leía en latín y castellano, latín y romance, a los 4 o 5 años. En mis tiempos, estos niños no se les llamaba precoz, se les llamaba repelente, pero esa es otra historia. Pero es cierto, según decían de él, que ya daba parte de su almuerzo en la escuela para que los mayores que sabían escribir lo hicieran mientras él les redactaba. O sea, que ya tenía en la cabeza historias que aún no era capaz de trasladar al papel, pero que a borbotones le salía y tenía que pedir a alguien que supiese escribir que lo hiciera por él. Tremendo. Su gran talento lo lleva a la escuela del poeta y músico Vicente Espinel en Madrid, al que Lope siempre mencionó con admiración. De hecho, le dedicó una comedia, El caballero de Illescas, además de un soneto. Aquesta pluma, célebre maestro, que me pusisteis en las manos cuando las primeras caracteres firmando esta temerosa y poco diestro. Más o menos. Continuaría su formación con los padres jesuitas. Después cursará 4 años en el Colegio de Manríquez de la Universidad de Alcalá, pero no logra ningún título. ¿Cómo puede ser que semejante talento no logre dicho mérito? Bueno, quizás su conducta desordenada y mujeriega tuvo algo que ver. Con esto, sus protectores y las personas que apostaron por él dejaron de costearle los estudios y Lope no consigue el grado de bachiller. Así que para ganarse la vida tiene que trabajar como secretario de aristócratas o escribiendo comedias y piezas para ir tirando, hasta que en 1583 se alista en la Marina participando en la batalla de Isla Terceira. Más tarde, sobre 1586, estudió artes liberales y matemáticas y astrología con Juan Bautista Labaña, que era cosmógrafo mayor de Felipe II, pero siempre entre sus labores de escritura, sus estudios y sus trabajos andaba de por medio los asuntos amorosos, tejemanejes amorosos que acabarían por condenarlo al destierro, no sin antes pasar por la cárcel por difamación a una de sus amantes, una historia tremenda, digna del cotilleo más absoluto. Pero esto no fue óbice para que Lope reanudara, todo lo contrario, su trasiego amoroso. Volvería a enrolarse en la vida militar y partió con la grande y felicísima Armada, que este es el verdadero nombre de la Armada Invencible. La Armada Invencible fue un nombre puesto por la pérfida Albión para, bueno, es otra historia, ¿no?, que no voy a entrar. El caso que se enrola en la Armada, enviada por Felipe II contra Inglaterra, no contra los vientos, en fin, y con el tiempo y diversos bienes con la justicia, con los amores y con los suegros, por cierto, Lope acaba instalándose en Toledo. Allí acabaría con el tiempo sirviendo al quinto duque de Alba, Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont. Ya cumplida su condena de destierro, vuelve a Madrid, pero al poco es procesado por amancebamiento. Sí, estar amancebado era delito, y Lope lo estuvo presuntamente con la actriz viuda Antonia Trillo, aunque más tarde se casaría con Juana de Guardo, hija de un adinerado abastecedor de carne de la corte. Era un no parar, este hombre era un no parar. Esta mujer, a la que tachaban de mujer vulgar,
hecho por el que fue criticado y objeto de burlas por algunos coetáneos, entre ellos Luis de Góngora, ya que este decía que Lope se casó por dinero, ya que de amores no le faltaban. De hecho, mantuvo amores ilegítimos con varias amantes, al margen de su matrimonio. Ay, señor, la envidia. Como decía mi abuela Hermión, prefiero quedarme ciega antes que ser envidiosa. En fin, que así Lope repartiría su tiempo entre algunas mudanzas, su pasión por el drama y un número indeterminado de amantes. Un número determinado de amantes de los que nacieron más de un hijo, bastante más. Se dice que unos 15 documentados, entre legítimos e ilegítimos. Y fue tan intensa su vida, tan llena de amores, de agravios, de pérdidas dolorosas y hasta un intento de asesinato a su persona, que el 24 de mayo de 1614, con 52 años, Lope de Vega decide tomar los hábitos y es ordenado sacerdote en su diócesis de Toledo. Aunque este periodo de su vida para nada fue una balsa de aceite, ni mucho menos. No cesaron sus amoríos, ni aun siendo sacerdote, todo un escándalo, todo un personaje digno de una misma obra, de una de sus tragicomedias. En los años de Lope de Vega existía el teatro cortesano, y el religioso y el popular. Este último se solía representar en los llamados corrales de comedia. Allí podía acudir cualquiera, siempre que pagara, claro, eso no ha cambiado. Y fue tal el éxito de estos teatros que prácticamente había representaciones a diario. Los autores escribían estas obras con la idea principal de ser representadas y más tarde podían ser impresas. Incluso los comediantes, los actores, se vinculaban a las comedias, a las compañías que eran estables y reguladas. Estaban las compañías reales, estaban las ambulantes, estaban los títeres, estaban los cómicos. Pero los teatros, los corrales de comedia como teatros fijos, hicieron que aparecieran las compañías más estables. Lope de Vega se caracterizó por ser un mujeriego desordenado en casi todos los aspectos de su vida, vital, apasionado y brillante, cómo no. Estas premisas empaparon sin duda en su obra que en vida gozaron de un éxito apabullante. Escuchar en los preámbulos a la función en uno de estos corrales que la obra era de Lope era marchamo de calidad. Pero Lope no se conformó con escribir mucho y buen teatro, fue un renovador del mismo, consolidó la comedia y la liberó de ciertas reglas que para él estaban un tanto desfasadas. El año en que nació Lope, la villa de Madrid estaba recién convertida en capital del reimperio, porque España era un reimperio mundial, o de Occidente, en aquellos años. La maquinaria del imperio hispánico yergue su sombra por medio mundo, América, Portugal, Flandes, Italia, y un imperio cultural donde se abigarran en la otrora humilde población elegida por Felipe II para corte de su desmesurada monarquía. Siendo niño Lope de Vega, se dan por finiquitadas las tareas del Concilio de Trento, por ejemplo, tan fundamentales para entender el sentir doctrinal español. Años más tarde, por poner otro ejemplo, Lope oirá algo sobre la sublevación de los moriscos en las Alpujarras, por poner un poquito de contexto histórico. Contemporáneos de Lope fueron Góngora, Quevedo, Bartolomé de Argensola, Gregorio Hernández, el escultor. Lope va creciendo en una época en que lo hará también, ladrillo a ladrillo, un monasterio emblema de Madrid, uno más, el Escorial. Cuando finalizó su construcción, Lope cuenta con 22 años. Lope es ya un hombre de la calle, y de calle, del pueblo, un polo opuesto a la adustez y altivez de Góngora, por ejemplo, o al pesimismo de mi querido Quevedo. Al año de estar Lope casado en segundas nupcias, nace un grande de la pintura, Velázquez. Y ya frisando Lope los 40, nace el que sería otro exponente del barroco, Calderón de la Barca. Y un poco más tarde nacen Baltasar Gracián y Alonso Cano. Después lo haría Francisco de Rojas, Zorrilla, y al poco Claudio Coelho. En fin, para no cansar, es que Lope vivió aquella época que vino a denominarse el siglo de oro español.
Y no es cuestión de soltar aquí una ristra de nombres y fechas, pero no estaría de más que investiguéis sobre tan relumbrante época. Los años de Lope de Vega fueron los años de Felipe II, de la dinastía de los Austrias. Aún no habían sido sustituida por esta casa por la de Borbón. Y a pocos metros de la casa de Lope en Madrid, en la calle de León, moría en abril de 1616 Miguel de Cervantes. Me imagino a Lope de Vega ya trajinado, trasegado, traspasado por los envites de los años, elucubrando, meditando sobre el recuerdo de Cervantes, sobre las envidias, las inútiles rencillas, los chismes literarios y las inanes desavenencias que antaño se apimentaban los mentideros de la capital. Todo apenas polvo en el viento ya. Pero si Cervantes vivió por el ansia de vivir, según él mismo apuntillaba en el prólogo de su obra Perfiles y Sigismunda, los trabajos de Perfiles y Sigismunda que tengo aquí, por ejemplo, y que he leído, sí, novela que he leído, y tengo que decir, mal que me pese, que fue para mí todo un tostón, una castaña. Esto es así. Igual que halago y aclamo al Quijote, de esta no puedo opinar igual. La verdad sea dicha. Que clásico, pues no es Marbete, no es marchamo de calidad necesariamente. Pero si Cervantes vivió, como digo, por el ansia de vivir, Lope vivió por el ansia de amar. Y a fe mía que así lo hizo, porque ya rebasada la cincuentena, aún el joyo tiene años para enamorar a una joven de 20 y tantos años, una tal Marta de Nevares, como creo que dije hace más arriba en el vídeo, ¿verdad? Y como él mismo escribiría: amé furiosamente, amé tan loco, como lo sabe el vulgo, que me tuvo por fábula gran tiempo. Pero vayamos a lo mollar, al argumento. Porque, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué narra? ¿De qué va Fuente Ovejuna? Advirtamos primero, como suele hacerse en las pelis de media tarde en la televisión, que esto está inspirado en hechos reales. Y a mí las cosas inspiradas en hechos reales como Piratas del Caribe, Star Wars o Resident Evil tienen una especial atracción. Pero esto nos pasará a todos. Dicho esto, ubiquemos la acción. Estamos en Andalucía, España, provincia de Córdoba, en un pequeño pueblo llamado Fuente Ovejuna. Y Fuente Ovejuna es un lugar de labradores, de gente sencillas del campo. Este pueblo vive bajo la jurisdicción, bajo el dominio del comendador mayor de la Orden de Calatrava. Esto suponía una gran distinción y conllevaba el gobierno de un señorío, unas tierras, una población encomendada, ¿no?, por el rey, una encomienda que se decía. Este gobernador, llamado Fernando Gómez, que no Fernando, a la mierda, era un energúmeno que trataba a sus siervos, a sus vasallos, con brutalidad desmedida. Esto por un lado. De otro tenemos a Laurencia y a Frondoso, sí, se llamaban así, dos jóvenes del pueblo que van a casarse. Pero es de aquí que el tirano andaba encaprichado de la joven Laurencia y se presenta el día de la boda y con total impunidad pues arrastra, se lleva a los dos jóvenes a su castillo. A él lo encierra en un calabozo y a ella en sus aposentos. Esta gota muy grande, ciertamente, ha colmado la paciencia y el límite de servidumbre de las gentes del pueblo, ¿verdad? Así que, enardecidos, se aprestan a asaltar el castillo y dar cumplido ajuste al tirano. Consiguen su objetivo y Fernán Gómez, ¡a la mierda!, muere de mano de sus vasallos. Un criado de él, que ha conseguido huir, se presenta ante los reyes y cuenta lo sucedido. Enterados estos del suceso, pues mandan a la villa a un juez para que, haga una mejor información y así poder juzgar debidamente. La cuestión estriba en que, pese al esfuerzo del juez por sacar en claro quién mató al comendador, no haya respuesta específica, pues todos y cada uno de los habitantes del pueblo repiten la misma respuesta: Fuente Ovejuna lo hizo, señor.
El juez vuelve a la corte acompañado de las gentes del pueblo a ver si se aclara el suceso. Allí las gentes declaman al rey que ellos solo quieren ser vasallos del rey y de nadie más. El monarca, ante todo esto, queda admirado de la valentía y los arrestos del pueblo y el respeto hacia su persona, que va y los perdona acogiéndolos bajo su protección. Esta obra está dividida en 3 actos, teniendo como temas principales el honor, el poder y su abuso, y el poder y la unión, el poder de la unión. En fin, que estamos en el siglo XVII y Lope de Vega ya intuyó el poderoso atractivo que el relato literario de un hecho real acontecido muchos años atrás podía tener para el gran público. En cualquier caso, Fuentevejuna, que aún tengo que dilucidar si se escribe separado, junto con V o con B, porque de todas formas lo he visto, Fuentevejuna es una pequeña muestra de un catálogo inmenso de alguien que nació y vivió para escribir, para contar, para narrar. Sin duda, a Lope de Vega le viene al pelo el nombre de este canal, porque fue todo un gran animal narrativo. Lope de Vega y Carpio descansó por fin de tan apasionada vida en Madrid el 27 de agosto de 1635. Tenía 72 años, ¿no? O 73, bueno. Y vivió como escribió, lo cual es fantástico. Porque, como suelo decir, hay gente que escribe para ser o pretender ser escritor, y hay gente que simplemente han nacido para escribir. Pero como él mismo dijo, como él mismo escribió, la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra.